Vamos por favor a abrir la guía número 6, y vamos a notar que nos hablan básicamente de dos nuevos conceptos que se llaman ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿cierto? Nos hablan de esos dos, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Entonces, por favor, ¿quién desea leer ese cuadrito que aparece de ángulo de elevación? Mientras voy borrando aquí. Te voy a escogerlo al azar. Ángulo de elevación. Profe, yo lo tengo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ejemplo uno. Un saltamontes se encuentra a 20 metros del pie de una palmera y observa la copa con un ángulo de elevación de 30 grados. Para calcular la altura de la palmera se pueden utilizar la siguiente relación. Seno de 30 grados, altura, pues h sobre 20, Sí. h igual 20 por 0,5, que es igual a 10 metros, y esta sería la altura de la palmera. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que destacar ahí es que ese ejemplo está mal hecho, ¿cierto? Ese ejemplo, bueno, nosotros estamos siguiendo un libro del Ministerio de Educación, pero no porque sea el Ministerio de Educación es que puede ser que esté perfecto, no puede tener errores también, ¿cierto? Y en este ejemplo que usted está leyendo hay un claro error que ya les voy a mostrar. Lo primero que debemos determinar es que el ángulo de elevación, como nos dice el cuadrito que aparece allí, es aquel que se forma entre la horizontal y lo que está por encima de este. Esto entonces, muchachas, es lo que se conoce como ángulo de elevación. ¿Listo? Es el que está por encima de la horizontal. Por ejemplo, cuando usted levanta la mirada para de pronto ver el vecino del frente, ¿cierto? Ay, mira el vecino del frente. O cuando usted de pronto ve que va un avión en el aire, ay, mira un avión. O cuando usted de pronto ve los pedazos de chicles que están pegados en el techo en su habitación que tiró, ¿cierto? Ah, mira, pedazo de chicle, no hago cuenta mi mamá. Entonces, la misma historia, eso es un ángulo de elevación. Y lo contrario, que es cuando yo miro por debajo de la horizontal, es cuando yo tengo algo que se llama el ángulo de depresión. No es un ángulo que esté triste, ni nada por el estilo, ni que sea emo, ni nada, pues, como de esos cuentos. Es el ángulo de depresión. Ese ángulo de depresión es el que se forma por debajo de la horizontal, es decir, por debajo de esta línea que va de izquierda a derecha, que se llama la horizontal. Ese ángulo de depresión, por ejemplo, es cuando usted mira hacia abajo, cuando está chismoseando, de pronto si usted vive en un edificio, ¿ves qué pasará allá en el primer piso que están peleando? ¿Cierto? O cuando usted mira en un avión, las que han tenido la posibilidad en una ventana, ¿cierto? En la ventana del avión. Ah, mira eso tan bonito abajo las nubes. O mira esa ciudad, o mira ese pueblo, mira ese río. O también sucede cuando usted está en su cama en estos momentos y mira hacia abajo y ve el desorden de zapatos o de pronto los calzones que llevan una semana sin lavar, en fin. Eso es el ángulo de depresión. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos al primer punto de abajo del taller y van a responderlo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el ángulo de elevación y el ángulo de depresión? Lo van a escribir, por favor, ya en estos momentos que voy a preguntarle a cualquiera enseguida. 2 minuticos.
Salomé, vas a ir a la parte de abajo de la guía donde está la actividad evaluativa y responder el primer punto, que dice que cuál es la diferencia entre el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Profe, esta guía se entrega. No, se evalúa igual. Bueno, listo. Entonces, me imagino que ya respondieron. Entonces, le voy a preguntar a la monitora de 10-3 de matemáticas. ¿Quién es? Monitora. Profe, yo. Dime, Sara, ¿qué escribiste como diferencia? Profe, que una sería que es como la más lógica, que una es hacia arriba y la otra es hacia abajo. Y básicamente eso. Ah, bueno, pero de eso, recuerden ampliar pues como un poquito más. ¿Alguien levantó la mano? Andrea. Profe, yo coloqué, o sea, que el ángulo de elevación es el que pues, se forma a partir de la horizontal hacia arriba. Y el ángulo de presión es el que se forma de la horizontal hacia abajo, pero los ángulos siempre son iguales. Bueno, muy bien. Andrea, Sara, levantó la mano. No, profe, ya. Ah, bueno. Bueno, entonces el ángulo de depresión y el ángulo de elevación, María Camila. Profe, yo puse que el ángulo de elevación va en contra de las manecillas del reloj y el ángulo de depresión va a favor de las manecillas del reloj. Va a favor de las manecillas del reloj. Bueno, miremos esta parte de acá. El ángulo de elevación, sí, puede ir a favor, en contra, perdón, de las manecillas del reloj. Pero si yo lo miro así, eso es de elevación. Sí. Sí, Sí, profe. cierto. También sería elevación y va a favor de las manecillas del reloj. Listo. Y lo mismo el de depresión. Bueno, entonces, por favor, corrigen esa parte. ¿Cierto? Este iría en contra de las manecillas del reloj. Entonces, corrigen esa parte. Y no le entendí a Andrea lo que quiso decir con que son iguales los ángulos. No sé, Andrea Gómez. No entendí esa parte de que dijo que eran iguales. Andrea. No, profe, entonces sería, o sea, depende para el lado que esté, entonces está mal. Solamente que es, pues, se forma en la horizontal hacia arriba y para abajo. Ah, bueno, sí, el ángulo de elevación, lo que usted dijo al comienzo, está muy bien. De la horizontal hacia arriba y el de depresión de la horizontal hacia abajo. Pero pueden tener diferentes medidas, ¿cierto? Diferentes medidas. Bueno, muchachos,
ya respondimos la primera pregunta. Ahora sí, vamos a nuestro ejemplo. Entonces, en el ejemplo que nos leyó la compañera, nos decía que tenemos una palmera, un saltamontes, y que este realiza saltos para llegar a la base de la palmera que se encuentra a 20 metros. Nos dicen además que hay un ángulo de elevación de 30 grados. Esto de ángulo de elevación y ángulo de depresión es simplemente mirar si es hacia arriba o hacia abajo. Del resto ya se vio en la guía anterior, que es resolver esto por medio de razones trigonométricas. Recordemos, cuando usted tiene un triángulo rectángulo, como en este caso, donde el ángulo de 90 grados se encuentra entre la horizontal y la palmera, ¿cierto? Usted puede resolver el problema por dos formas. Uno, utilizando el teorema de Pitágoras. O dos, empleando razones trigonométricas. ¿Cuándo aplico el teorema de Pitágoras? Entonces, el teorema de Pitágoras lo aplico cuando conozco por lo menos dos lados de ese triángulo. Y resulta que para este problema solo conozco un ladito, ¿cierto? Que es el de 20. El otro lo desconozco, que es la altura h, no es la hipotenusa, sino la altura h. Y no conozco la hipotenusa tampoco. Entonces, el teorema de Pitágoras aquí no me sirve para nada, ¿cierto? Sería una complicación innecesaria utilizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a emplear en este caso, son las razones trigonométricas. Recordando qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recuerden que para hacer eso miramos siempre en las tres primeras razones trigonométricas, en el seno, en el coseno o en la tangente. Entonces, ¿cuáles de esas tres que acabo de mencionar nos va a servir para relacionar el ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Cuáles creen? La tangente. Muy bien. Entonces tenemos que tangente del ángulo, en este caso, ¿cuánto vale el ángulo? 30 grados. 30 Mírenlo grados. acá, muy bien. El ángulo de elevación es este de 30 grados. Es igual al cateto opuesto. ¿Cómo se llama mi cateto opuesto? Está al frente, H, sobre el cateto adyacente, es decir, el que está más pegado al ángulo. En este caso, 20. Ya sabemos que la unidad va a ser metros. Despejamos esto de acá. Si el 20 que está abajo, que está dividiendo, decimos nosotros vulgarmente que lo mandamos a multiplicar. Entonces queda 20 por tangente de 30. ¿Cuánto vale la tangente de 30? ¿Quién sabe cuánto vale la tangente de 30? Entonces recuerden aplicar el círculo unitario o mirar esa tablita. Tangente de 30 grados vale raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos que h, en este caso h no es hipotenusa ni nada, sino la altura, pues que le colocaron el nombre de esa variable. H va a ser igual a 20 por raíz cuadrada de 3 sobre 3 metros. Sobre 3 metros. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra respuesta. Entonces la altura de esa palmera es 20 raíz cuadrada de 3 sobre 3 metros. ¿Hasta ahí queda claro o no?
Sí, Sí, señor. profe. Listo, muchachos. Entonces ya saben, es lo mismo que trabajamos en la guía anterior, solo que ahora nos meten ángulo de elevación. Bueno, entonces como quedó claro, vamos a pasar a otro ejemplo. Nos dicen este de acá. Haga de cuenta que esta es usted. La dejaron salir de su casa porque ya pasó el castigo por haber perdido las materias en la alerta académica. Ah, ya está en la casa. Y está mirando la altura del árbol, cómo creció mientras usted estuvo encerrada. Ay, creció un poquito, ¿cierto? La parte más alta. Y usted observa que el ángulo de elevación es de 60 grados, ¿cierto? Y me están preguntando por la altura del árbol. Es la misma situación del de la palmera, ¿cierto? Solo que cambian los personajes. Ya no es un saltamontes ni una palmera, sino una casa donde usted está ubicada en el piso y la altura de un árbol, pero es exactamente la misma situación. Le dan una distancia entre la base del árbol y usted, que es de 9 metros, y utiliza también la tangente en este caso. ¿Por qué la tangente? Porque la tangente me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, tangente de 60 grados, mírala acá, es igual a X, que es el cateto opuesto, que vale X, sobre el cateto adyacente, que vale 9. Listo. Entonces, aquí tiene ya la expresión matemática. ¿Qué hace usted con esa expresión matemática? La despeja. ¿Cómo? Haga de cuenta que el 9 es el primito o la primita canzona que no la deja estar con su novio en ese momento. Entonces usted la manda a comprar chitos o a comprar mecato para usted besar a su novio. Entonces, ¡fum! Mandó el 9 para allá, vaya para la tienda, listo. Él se va por plata, va hasta la tienda. Entonces, el 9 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. 9 por tangente de 60. Y usted busca la tangente de 60. Ah, esta tangente de 60, ¿cuánto es que vale? Es tangente de 60 grados, me vale raíz cuadrada de 3. Entonces, aquí lo tengo. 9 raíz cuadrada de 3. Y las unidades, metros. Listo. ¿Alguna duda con ese punto? Profe, o sea que ahí en sí lo que se hace ya es que se reemplaza, porque ya tenemos a cuánto equivale la tangente de 60. Sí, señorita. Muy bien, usted lo acaba de decir. Ya lo que hace uno es reemplazar tangente de 60, raíz cuadrada de 3. Muy bien. ¿Listo, profe? Ok, vamos a ver este otro ejemplo. Voy a borrar. Resulta que usted, vamos a hacer un dibujito aquí bien bueno. Usted está anhelando que ya vengan las vacaciones. Acaba de venir de Semana Santa, pero no pudo salir, ¿cierto? Porque estaba la situación del COVID o porque estaba castigada. Entonces, usted está ahí, aburrida, sabiendo que hay más tiempo que vida, pero estaba aburrida. Eh, Estaba en su casa anhelando las vacaciones porque vio o le despertó envidia que su amiguita se fue en avión. Se fue en avión de 15 años, que le pagaron el viaje para Panamá. Entonces, usted está aquí aburrida, llorando, ay no, ¿por qué? Bueno, perdí esas materias, en fin, bueno, listo. Y me dicen, entonces, muchachas, que usted al mirar el avión está formando un ángulo de elevación, escribirlo por aquí un ladito. Usted mira hacia arriba,
y observa un avión con un ángulo de elevación de 60 grados, ¿cierto? Me preguntan además si la medida entre usted y la sombra proyectada por el avión al mediodía, la medida entre usted y la sombra proyectada por el avión al mediodía es de 12 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que la separa del avión? Listo, muchachos. Ahí tenemos este problema. No nos dan números, no nos dan sino la figura. Usted le corresponde ubicar todos los números. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar el ángulo, ¿cierto? Entonces me dicen que hay un ángulo de elevación. Entonces, si es de elevación es hacia arriba. Pueden que incluso le dibujen esto acá, pero le pregunten por el ángulo de depresión. Entonces el ángulo de depresión sería este de aquí, ¿cierto? Que hay que tener mucho cuidado. Entonces el ángulo de elevación, en este caso, es de 60 grados. Entonces colocamos 60 grados. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Después de eso, nos dicen que si la medida entre usted, es decir, este es usted, y la sombra proyectada por el avión al mediodía, cuando es al mediodía, se supone que el sol está sobre nuestras cabezas, ¿cierto? Y la sombra proyectada, cuando es al mediodía, es justo debajo de nuestros pies, en este caso, debajo del avión. Entonces, este es el punto donde está la sombra, ¿cierto? La sombra. Entonces nos dicen que la distancia entre esa sombra y usted es de ¿cuánto? 12 kilómetros. Muy bien, aquí está. 12 kilómetros. Y nos preguntan cuál es la distancia que la separa del avión. Es decir, que la separa del avión, en este caso, que la separa usted del avión. Me traigo un pedacito, ser claros. A usted del avión. Listo. Entonces, ¿cuál es la distancia que la separa usted del avión? Entonces, ¿por cuál distancia nos están preguntando en este triángulo que se está formando acá? ¿Quién sabe si nos están preguntando por la hipotenusa o por el cateto? La hipotenusa. Muy bien, la hipotenusa. Entonces yo le puedo asignar un valor de distancia, H de Humberto, o H de hipotenusa, o que usted está muy enamorada, entonces la inicial del nombre de su novio, novia, que usted ama mucho a su mamá, entonces la inicial de su mamá o de su papá, en fin, cualquier letra, pero coloque pues la variable, ¿cierto? Entonces, démosle una letra. ¿Qué letra quiere? A. Listo. A. Entonces, llamémosla A. Entonces, tenemos que buscar ahora una razón trigonométrica que nos relacione el ángulo con la hipotenusa
y este cateto que es adyacente a este ángulo. Entonces, ¿cuál será ese valor? El coseno. Muy bien, recuerden que buscamos siempre en el seno, en el coseno o en la tangente. Y observamos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es lo que vamos a escribir. Coseno, ¿de cuánto? 60 grados. Muy bien. Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 12. Muy bien. 12 sobre la hipotenusa, que en este caso la llamamos A. Bueno, el siguiente paso es despejar A. Como A está en el denominador, no puedo hacerlo del primito. Ay, vaya primito, no, porque ella es el primo fastidioso. Entonces lo que tengo que hacer es despejar la A. Entonces, esta A la mandamos para acá a multiplicar al coseno y el coseno me queda multiplicando. Entonces lo mandaría a dividir. Entonces, para evitar todo ese enredo, cuando la A está en el denominador, hacemos el cambiazo. ¿Listo? Un cambiazo aquí. Cambiamos de posición. Entonces, A pasa al otro lado y el coseno queda en el denominador. Hicimos un cambiazo ahí de posición. ¿Listo? Coseno de 60 grados y arriba tenemos el 12. Ya por último, lo que me preguntó la compañera, entonces aquí es reemplazar, sí, reemplazar y realizar las operaciones si se puede. ¿Cuánto vale el coseno de 60 grados? Un medio. Entonces, si no me acuerdo, busco en la tabla o en el círculo unitario. 60 grados, la línea verde. Y el coseno tiene que ver con las X. De 60 grados vale un medio. O busco la tablita. Coseno de 60 grados vale un medio. ¿Listo? Es un medio. Aquí sí puedo realizar la operación a diferencia de esa raíz. Esa raíz no me dejaba, ¿cierto? En este punto de acá, mire que me aparece una raíz y como se supone que no tengo calculadora, pues la dejo así expresada. Y aquí también me aparece una raíz, entonces la dejaba así expresada. Pero en este caso no hay raíz de nada. Entonces lo que hago es realizar la operación. ¿Cómo realizo la operación? Pues muy sencillo. Al de arriba, al 12, lo monto sobre un 1 para poder aplicar productos de extremos y medios o también lo que ustedes conocen como el orejazo. Entonces, los extremos van arriba. Entonces, A va a ser igual a 12 por 2, eso nos da 24. Y la multiplicación de los medios. Entonces, en este caso, 1 por 1. Nos da 1. 24 empanadas para una persona. ¿De a cuánto le toca a esa persona? 24. 24, muy bien. Entonces, la respuesta va a ser 24, no empanadas, sino kilómetros. Listo. O sea que la distancia que separa a esa persona del avión en línea recta es 24 kilómetros. Vamos a ver si esa respuesta tiene lógica o no. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, por ende el resultado debe ser mayor que cualquier cateto. Entonces sí, efectivamente, esta hipotenusa me está doblegando el cateto. No siempre me lo va a doblegar, pero sí tiene que ser mayor. Entonces indica que en ese sentido de que de pronto sí se viene el procedimiento. Si me diera menor, ahí sí me tira el punto, porque la hipotenusa nunca puede ser menor que los otros catetos. Listo, muchachas.
¿Hasta hay alguna duda? ¿Dudas? Profe, yo, Dime. el cateto, el que es de recto, ¿cuánto vale? ¿El cateto qué, perdón? El que es recto, Este recto. Recto. O el que está vertical. es el que está vertical. Ah, bueno, ya podríamos hacerlo por un teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y ya lo encontraríamos. No sé cuánto daría en este caso, habría que hacerlo. Bueno, profe, Ok. Espera, yo respondo aquí a algo, muchachos. Listo. Bueno, entonces pasemos a otro ejemplo ahora sí. Este no, todo lo que explica en física. Bueno, ahora sí veamos otro ejemplo diferente. Usted se encuentra, se mal el dibujito, como así más o menos. Usted se encuentra en una montaña. Bueno, usted no, otra persona, pues, para que no vaya a creer que es usted siempre. Una persona se encuentra en una montaña. ¿Listo? Esa persona sabe que por aquí no se puede bajar porque se parte hasta la matriz, ¿cierto? Entonces, eh, observa que aquí hay una casita donde puede pedir ayuda. Dice, ayuda, ayuda. Está gritando. Y por aquí, debajo de ella, hay una escalera. Pero esa escalera, lastimosamente, está rota, ¿cierto? Tiene unos pedazos rotos. ¿Cómo llegó ahí? La puse pues en el dibujo, ¿cierto? Ella llegó allá y por obra y gracia del dibujante. Entonces, me plantean lo siguiente. A ver, ¿dónde está el texto aquí? Me plantean lo siguiente. Me dicen, el ángulo de depresión formado por la persona en lo alto de la montaña y la casa que observa es de 30 grados. ¿Listo? De 30 grados. Bueno, ya me dijeron eso. Me dicen además que, o me preguntan además, si la distancia entre la distancia entre la persona y la parte más baja de la escalera es de 18 metros. Toma. ¿Cuál es la distancia
que separa la escalera, perdón, con la distancia que separa la casa de la persona. Bueno, listo, muchachos. Nos dicen que hay un ángulo de depresión formado por la persona, por esa persona, en lo alto de la montaña y la casa que observa, es de 30 grados, ¿cierto? Entonces miren lo que va a pasar. ¿Cuál será el ángulo de depresión? ¿Quién sabe cuál es el ángulo de depresión? El que está abajo de pues, arriba. ¿Arriba de Al lado de dónde? la niña. Ahí. Al lado de la niña. Aquí, este. Ujú. Pues primero hay que hacer la horizontal, ¿cierto? La horizontal. Luego trazar la visión entre esa niña y la casa que observa. ¿Listo? Y ahí sí formo el ángulo de depresión. El ángulo de depresión es de 30 grados. ¿Listo? Es el ángulo de 30 grados. Ya es eso, ¿cierto? Ese es el ángulo de depresión. Esta clase de ejercicios con ángulos de depresión tienen dos formas de hacerse, muchachos. Entonces, por favor, me van a prestar atención a la forma. La primera forma es desplazar o formar el triángulo rectángulo en esta manera, ¿cierto? Es decir, si yo sé que esta es la altura de la montaña o de la escalera, pues la voy a llevar para aquí y sería lo mismo, ¿cierto? Esta sería una forma. Y ya formé mi triángulo rectángulo. Y me están diciendo además que la distancia que hay de aquí, de la base de la escalera a la base de la casa, me están diciendo por aquí, es de 18 metros. Entonces lo que yo hago es trasladar estas medidas. Si esta es la base, si esta es la escalera, perdón, pues yo llevo la medida al frente y ya se me formó el triángulo rectángulo. Y este 18 que está aquí abajo, pues será el mismo 18 que está arriba, ¿cierto? ¿Sí lo observaron así o no? Esa es una manera. La otra manera, no me deja borrar más de ahí. La otra manera es la siguiente. Esa es opción 1. Ustedes ya me dirán por cuál opción quieren que la hagamos. Opción 1. La opción número 2. Yo conozco, yo conozco que la distancia entre la base de la escalera y la casa, esta no la voy a borrar ya porque es fija, es de 18 metros. Y me preguntan por la altura de la, perdón, me están preguntando por la distancia que separa a la casa de la persona, es decir, por la hipotenusa sí o sí. Están preguntando por la hipotenusa. Entonces, esta segunda forma para resolver este problema es, no puedo utilizar el ángulo de Profe. 30 grados. Hola. Ah, no, no, ya. Sino que es que yo ya lo hice, pero no de la forma en la que tú lo estás explicando. Entonces no sé si también daría igual. Pero lo que te iba a preguntar era otra cosa. ¿Qué es lo que se hacía cuando una raíz daba abajo? Se sube. Se sube, es decir, si tengo 5, si la tengo así, por ejemplo, supongamos, Sí. si no tengo nada más ahí, entonces lo que hago es subirla de 5 raíz cuadrada de 3, pero abajo le quito la raíz. Sería como algo así. ¿Listo? Profe, a mí me dio 36 raíz cuadrada de 3 sobre 3. No sé si está 30, bien. 36 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Bueno, ya vamos a ver. Anotémosla por aquí. A ver si es verdad, mentira o chisme. Listo, espérame, pues. A la compañera le dio 36 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Sí, señor. Listo. Vamos a ver. Eso nos dijo la compañera.
Entonces, la segunda forma de hacerlo es, si esto vale 30, entonces este ángulo de aquí valdría 30. O completo lo que le hace falta para llegar al 90. Esto es un ángulo recto, el de aquí arriba, mírenlo. Entonces, 30 le faltarían 60 grados para llegar, ¿cierto? A los 90, porque esto este punto de acá o este ángulo de acá es un ángulo de 90 grados. O también podría decir, si esto vale 30, pues el de acá debe valer 30. Y soluciono eso. ¿Listo? Entonces, ¿por cuál método quieren ustedes? ¿Opción 1 u opción 2? Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué los 18 metros los pusiste desde la cosa de la escala hasta la casa y no desde la línea hasta el final de la escala, como dice ahí? A ver, yo leo. Ah, sí. Es entre la persona. Gracias por corregirme, compañerita. No lo había leído. Creí que era que estaba preguntando por eso. Muy bien. Entonces es entre la persona y la parte más baja de la escalera. 18 metros es este de aquí, perdón, muchachos. Entonces, ¿por cuál lo solucionamos? Por Entonces, el ya primero. por el primero, listo. Entonces lo que hacemos es trasladar la escalera acá, ¿cierto? La escalera acá. Sabemos que esa escalera tiene una altura de 18 metros. Y ya nos están pidiendo cuál es la distancia que separa la casa de la persona, es decir, la hipotenusa. Entonces aquí tenemos una razón trigonométrica nuevamente. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué razón trigonométrica nos relaciona el ángulo con el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Cuál será? Profe, yo estoy enredada. Cuéntame. Pues yo lo hice relacionando pues con el coseno que relaciona la hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente, que es el que tenemos, que es 18. El cateto adyacente no puede ser 18. Lo que pasa es que yo había dicho inicialmente que era 18 acá y por eso lo había subido, ¿cierto? Pero ya corrigiéndolo, mira que el 18 corresponde a la altura de la escalera. Entonces el 18 si está acá, pasaría al frente, ¿cierto? Que sería la altura. Entonces, realmente el 18 es un cateto opuesto al ángulo de 30 grados. ¿Listo? Ahí fue que inicialmente había leído mal pues esta parte. Entonces por ahí lo había puesto abajo, pero no, es la altura de la Profe, escalera. pero el resultado no da. Eso, entonces ya no daría esto. Profe, Bueno, entonces sería ¿sería qué? con seno. Con el seno, muy bien. Entonces utilizamos el seno. Entonces el seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, en este caso 18, sobre la hipotenusa, que la llamamos h para no matarnos la cabeza. Entonces h. Como la h está abajo, la variable está abajo, hacemos el cambiazo. Entonces queda h igual 18 sobre seno de 30. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? ¿Quién sabe? Un medio. Ah, no, uno. ¿Cuánto? Uno no puede, no, Un eh, medio. un medio, no duden. Seno de 30 grados, míralo aquí, un medio. O si lo va a mirar en el círculo unitario, 30 grados, línea azul. Y el seno tiene que ver con el eje de las Y, el eje vertical. Entonces me voy al frente y miro que da un medio.
Listo. Me perdí el ejercicio, listo. Entonces tenemos h igual 18 sobre seno de 30, que vale 1/2. Y este es muy parecido al anterior. Entonces aplico extremos y medios. Entonces el 18 lo monto sobre un 1. Y multiplico 18 por 2, 36. ¿Cierto? Cuando usted multiplica los extremos, es decir, el de arriba con el último de abajo, eso va a ir en el numerador. Y los medios van en el denominador. Entonces, 1 por 1 me da 1. Entonces, 36 dividido 1 me da 36. 36. Muy bien. 36. Y las unidades, pues serán en este caso metros. Entonces, respondemos. Respuesta. La distancia que separa la casa de la persona es de 36 metros. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachas? Ustedes ya saben, tienen varias formas. Una, trasladar esta medida para allá, ¿cierto? La que nos estén pidiendo, completando pues el triángulo rectángulo. O dos, es que me da pereza hacer el dibujito, trasladarlo. Entonces, ¿cuánto le falta el 30 para llegar a 90 grados? Entonces, 60. Entonces, utilizarían aquí 60 y utilizarían en este caso el coseno. Supongamos que la hago por el otro lado, me debe dar lo mismo. Entonces, si yo utilizo el otro lado, voy a hacer la de azul. Yo sé que este ángulo de acá que se está formando debe valer 60 grados. ¿Por qué? Porque se supone que esta medida es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Entonces, si ya tengo 30, lo que le falta para llegar a los 90 serían 60 grados. Entonces, en este triángulo que se me forma, en este de acá, ¿cierto? Yo observo que tengo un cateto, pero adyacente ahora al ángulo de 60. Y tengo la hipotenusa. Debería darme lo mismo. Entonces, por la otra forma, yo digo coseno de 60 grados, coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que vale 18, sobre la hipotenusa. ¿Cierto? Suponiendo pues que no la conozco todavía. Hago igualmente el cambiazo. Entonces queda h igual 18 sobre coseno de 60. Y yo ya busco en mi círculo unitario cuánto vale el coseno de 60 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 60 grados? Observo que es lo mismo que el seno de 30. Entonces, me dio lo mismo aquí, 18 sobre 1/2. Y ya el procedimiento restante lo conocen, que es realizar la multiplicación de los extremos, en fin. Y eso nos da 36 también. 36 metros. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? Se observan, los pasos son corticos. No es como mucha elaboración, como por ejemplo en otros temas de matemáticas que sí necesitamos varios pasos. Listo. ¿Alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Ahorita al final digo quiénes deben realizar el acta. ¿Listo, muchachos? Bueno, tenemos ahora lo siguiente. Tenemos un avión de guerra. Para las que vayan a estudiar de pronto
la Fuerza Aérea, ¿cierto? Entonces tenemos este avión de guerra. Y ese avión de guerra observa a la isla enemiga que tiene también un sistema de defensa antiaéreo. ¿Listo? Tenemos el sistema de defensa antiaéreo. Y esta isla observa o se encuentra a una distancia del avión de 15 kilómetros. Bastante lejos todavía, pero detectó el avión que se acerca. Listo. Y aquí hay una ciudad. Una ciudad que está en medio del conflicto, ¿cierto? Nunca les había tocado el conflicto a la ciudad. Siempre los del conflicto eran en los pueblos, en las zonas, pues, como exteriores. Pero esa vez les tocó el conflicto. Te resulta que nos dicen lo siguiente. El avión observa la isla con los cañones antiaéreos antiaéreos con un ángulo de depresión de 45 grados. Listo. Vamos a ver este mensajito por aquí. Entonces la pregunta es, si el avión se encuentra, pasando por arriba de la ciudad, ¿cuál es la distancia que separa las dos islas? Listo, muchachos. No me estoy cogiendo. El avión se encuentra pasando por arriba de la ciudad. ¿Cuál es la distancia que separa las dos islas? Listo. Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál es el ángulo de depresión? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar la horizontal. Siempre hay que trazar la horizontal. Entonces, trazamos nuestra horizontal y sobre esa horizontal tenemos que el ángulo de depresión es el que se forma debajo de ella. No puede ser este de aquí. Ojo pues con eso. Ay, es que el ángulo de 45, ¡pum! Y lo marcaron aquí. Se tiraron el punto. ¿Listo? Entonces, es el que se forma debajo de la horizontal. Tiene que tocar la horizontal. Y en ese caso, la línea de visión hacia la isla, porque me están diciendo que observa una isla con cañón, entonces debe ser esta línea. Ese ángulo debe ser de 45 grados. Listo.
Y nos preguntan después o nos dicen después si el avión se encuentra pasando por arriba de la ciudad. Este de aquí es una información pues como para a ver si usted está despistado o no, o si de pronto va a colocar la X acá. Entonces nos dicen, ¿cuál es la distancia que separa las dos islas? Nos están preguntando, es por esta medida de las dos islas, ¿cierto? La medida X. Bueno, entonces hay que hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas. Una, completar lo que nos hace falta para llegar a los 90 grados. O dos, trasladar esta medida, en este caso, hacia arriba. Entonces, aquí observen que se está formando también un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, donde X viene siendo ¿cuál medida? En este triángulo de arriba, ¿cuál viene siendo? De a una, por favor, que me aturden. ¿Cuál, muchachas? El cateto de arriba. Muy bien, el cateto de arriba. Si esto vale, esta medida vale X, esta medida vale X, entonces el de arriba también vale X. ¿Listo? Entonces ahora sí, yo lo que hago es concentrarme en este triángulo rectángulo que se formó acá. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo con el cateto adyacente y la hipotenusa? ¿Cuál será? Coseno. Muy bien, el coseno. Entonces el coseno nos dice coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, en este caso X, sobre la hipotenusa, que vale 15. Entonces coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí la variable no está en el denominador, entonces aquí sí puedo mandar el primito fastidioso. Entonces lo mando al otro lado. Y me queda entonces que X va a ser igual a, si mando el 15 al otro lado a multiplicar el coseno, entonces me queda 15 por coseno de 45. ¿Cuánto vale el coseno de 45 grados? 2 sobre 2. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien. Entonces me queda 15 por raíz cuadrada. Como yo no tengo calculadora, lo dejo así expresado. 15 sobre raíz, perdón, 15 por raíz cuadrada de 2 sobre 2 kilómetros, que fueron las unidades. Entonces, esta medida, o la distancia que separa las dos islas, que es la misma de X de arriba, ya la puedo reemplazar, ¿cierto? Es 15 raíz cuadrada de 2 sobre 2 kilómetros. Listo, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, entonces como no hay dudas, van a hacer este, por favor. La primera persona que lo haga tendrá una notica especial. Listo, una nota muy especial. Entonces, hay un edificio, llamémoslo edificio A. Edificio A. Listo. Y tenemos por aquí en otro lado otro edificio. Profe, y le decimos que ya se lo mandamos. ¿Cómo? Y le decimos cuando acabemos o se lo mandamos. No, la primera que lo mandé por el WhatsApp.
¿Listo? Que sería pues como la forma más fácil de detectar quién llegó primero. Y tenemos el edificio B. Edificio B. Edificio A y edificio B. Para no complicarnos la vida ahí. Bueno, hay dos personas. Entonces está esta persona aquí. Está esa persona acá. Y está la otra persona del otro lado. Listo. Está la persona del otro lado. Bueno. Nos dicen lo siguiente. Enredé aquí con el color ya. Que esta persona está a 6 metros de distancia de la base del edificio A. Y esta otra persona está a 6 metros de la base del edificio B. ¿Cierto? Ambas están a la misma distancia. Bueno, entonces nos dice el texto lo siguiente. Si la persona que se encuentra más cerca del edificio A observa la parte más alta de este con un ángulo de elevación, tenemos el si condicional. La persona que se encuentra más cerca del edificio A observa la parte más alta de este con un ángulo de elevación de 60 grados. De 60 grados. Listo. Voy a reducirlo acá para que me quepa. Y aquí me dan otra información. La parte más alta del edificio, más alta del edificio B, edificio B, observa, tiene mejor una persona, tiene una persona más cercana a este con un ángulo de depresión de 30 grados. 30 grados. Listo. La pregunta es, ¿cuál medida o cuál edificio es el más alto? Justifique su respuesta empleando razones trigonométricas. Listo, muchachos. Hasta las 8:30. Si de aquí a las 8:30 nadie lo resuelve, queda pues lo resuelvo yo y queda desierta la pregunta. Es decir, sin premio. Listo, chicas. 7 minuticos.
Listo, muchachos, se cumplió el tiempo. Bueno, hubo alguien que lo envió ya, lo envió hace 2 minutos, o a las 8:27, y otra que lo envió a las 8:29. Entonces vamos a ver las soluciones. Entonces, lo primero es determinar el ángulo de elevación, ¿cierto? En el primer paso. Entonces, el ángulo de elevación de este nos dice que la parte más alta del edificio la observa a 60 grados. Mientras que en este hay que hacer la horizontal y de la horizontal trazar hacia la persona ese ángulo de depresión que es de 30 grados. Esa es como la diferencia, ¿cierto? Entonces, aquí me están preguntando en ambos puntos cuál es la altura del edificio. Entonces, llamemos a este Y o X, mejor. Y ese de acá lo voy a llamar Y, para que no sea la misma letra, la misma variable. Listo. Entonces, esta medida la voy a trasladar para acá. Yo sé que vale Y. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Hasta el piso, pues. Y. Me dicen además que si esto vale 6, entonces el de arriba yo puedo decir que vale 6. No hay problema. Vamos a realizar este de aquí primero. Entonces nos dicen que es la altura del edificio. Utilizo tangente. Entonces, tangente de 60 grados es cateto opuesto, en este caso X, sobre la hipotenusa, perdón, sobre cateto adyacente, que vale 6. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El 6 que está dividiendo lo mandamos a multiplicar al otro lado. Entonces queda 6 tangente de 60 grados. Igual a X. ¿Listo? La tangente de 60, ¿cuánto vale? Entonces la buscamos aquí en la tablita. Tangente de 60 vale raíz cuadrada de 3. Nos devolvemos. De 6 por raíz cuadrada de 3. Va a ser el valor de X. Y lo dejamos así guardadito. Listo. Vamos a ver. Y ahora tenemos este lado de acá. Va a ser de rojo. Se nos dice que el ángulo vale 30. Tengo un cateto opuesto y uno adyacente. Utilizo también tangente. Entonces, tangente, voy a ampliar esto. Tangente, en este caso, de 30 grados, es igual al cateto opuesto que vale Y sobre el cateto adyacente que vale 6. La misma historia del de acá, ¿cierto? Entonces, lo mando a multiplicar, pero en este caso tengo es una tangente de 30. Esto, tangente de 30 igual a Y. Busco en mi tabla a qué equivale tangente de 30 grados. Entonces, tangente de 30 grados equivale a tangente de 30 grados, mírala aquí, a raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, tenemos raíz cuadrada de 3 sobre 3 igual a Y. Entonces, aquí hay algo lógico que podemos usar, ¿cierto? Y es lo siguiente. Aquí tengo 6 raíz cuadrada de 3.
6 raíz cuadrada de 3. Aquí también tengo 6 raíz cuadrada de 3, pero dividido entre 3. ¿Cuál será más grande? ¿El lado azul o el lado rojo? El azul. El azul, muy bien. ¿Por qué el azul? Porque si tengo 6 raíz cuadrada de 3, haga de cuenta que esto es una empanada en forma de 6 raíz cuadrada de 3. Y aquí tengo la misma empanada. Aquí la empanada está para usted solita porque no lo está dividiendo nadie. Pero aquí la empanada, que se llama 6 raíz cuadrada de 3, la estoy dividiendo en 3 pedazos. Quiere decir que este lado le corresponde más mordiscos, es decir, una empanada completa, mientras que acá la empanada fue dividida en 3 partecitas, o sea que salen pedazos más pequeños. Por ende, el edificio A es el más alto. Listo, sería la respuesta. Entonces, las dos niñas la mandaron correctamente, pero hubo una que la mandó más temprano. Ese mensaje fue eliminado. Ese mensaje fue eliminado. ¿Qué pasó? ¿Por qué me eliminaron los mensajes? Bueno, ahí le escribí a la ganadora. Esto. Que no me dijo el nombre, así muy complicado, muchachas. Sara, dice Sara, y un corazoncito. No sé quién sería. Ahí le escribí por el WhatsApp para que me cante el nombre. ¿Cuál es el nombre? Ah, es Sara Gaviria. Ah, bueno, felicitaciones, Sara. Ya, escríbame por aquí por el WhatsApp, por favor, su nombre para guardarlo también. Felicitaciones, compañerita. Muy bien, Sara. Y esta que le estoy escribiendo tiene también un bono. Pero no me mandó el nombre. Ya le escribí. Me dice el nombre, por favor. Y lo canta por aquí también por el grupo, por la clase, para que quede grabado. Isabela Berrío. Muy bien, Isabela. Bueno, las dos compañeritas fueron las ganadoras. Sara Gaviria tiene un 5 que puede ser utilizado en cualquier nota. Es decir, si quiere, no presenta esta evaluación. O si quiere, lo guarda o lo cambia pues por alguna nota bajita que tenga durante el periodo, como ustedes deseen. Esto. Mientras que Isabela Berrío tiene un bono de 2 unidades. ¿Listo? La primera ganó, la segunda tiene un bono de 2 unidades. Eso, muchachas. Entonces espere para escribir eso acá y que tomen el pantallazo por si se me borra a mí. Entonces dice así. Tiene un bono de 2 unidades. Y Sara Gaviria, un bono de 5 unidades. Profe, Hola. ¿podrías devolverte a la página donde estaba el ejercicio para yo tomarle pantallazo que yo quiero hacer la acta? Listo. ¿Quién me habló? Sara Sara. Gaviria. Ok. Espera, yo coloco la fecha hoy, es 7 de abril. 7 de abril. Bueno, ¿quién más desea hacer el acta? Listo, toma el pantallazo ahí. ¿Quién más desea hacer el acta? Todavía queda un minuto. Bueno, entonces el acta la va a realizar Sara Gaviria de 10-3. Bueno, Sara Gaviria. Entonces la realiza también este estudiante
que voy a nombrar acá. Sara Gaviria, hoy es 7 más 6, 13. Hasta el 13 de abril tienes para enviarla a Sara. Y la realiza Isabela Giraldo. Esto de este grupo. Dice Isabela. Isabela Giraldo. Isabela Giraldo. Bueno, ahí está Isabela. Le dice, pues, si lo escuchó, tiene que hacerlo. Y del otro grupo, 10-4, ¿alguien la quiere hacer? Bueno, entonces la hace Andrea Gómez. Y la realiza, por favor, la compañerita María Alejandra Ortiz. Eso, muchachos, ya pueden salir de la clase ahora sí. Chao. Profe, gracias. Chao. Gracias.